Hablamos de la situación de Venezuela hace unos días cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino del país, desafiando fuertemente al gobierno de Nicolás Maduro. Y ahora vamos a retomar el tema. Y lo último que ha aparecido, digamos, como noticia es que la Unión Europea reconoció a Guaidó finalmente como presidente de Venezuela, sumándose así a gran parte del territorio americano que, salvo Uruguay y México, que son los dos que se mantuvieron neutrales y no apoyaron ni un lado ni el otro. Justamente ayer se anunció una convocatoria internacional de los gobiernos de Uruguay y México, esto sería para el 7 de febrero en Montevideo. Y bueno, es sobre la situación justamente de Venezuela y con el objetivo de sentar las bases, dice, para un diálogo inclusivo y creíble que solucione de una vez por todas la delicada situación por la que atraviesan nuestros hermanos venezolanos. ¿Y cómo recibe la comunidad venezolana? Daro está con Ángel Arellano, él es politólogo y uno de los referentes de la comunidad venezolana en nuestro país. Así que establecimos contacto contigo para que ahondes en el tema. Exactamente, Adri, ya estamos acá con Ángel. Estaba escuchándolas atentamente. Otro detalle que también se dio en el Parlamento de la Unión Europea, que toma la decisión exactamente, bueno, bienvenido también, Ángel, a Vespertinas, es comunicarse con México para invitarlo a formar parte también de un grupo de países que creó el Parlamento Europeo para generar una negociación, y México se negó a formar parte de ese grupo. Sin embargo, el comunicado que emitía ayer el gobierno uruguayo hacía cuenta de que va a haber una reunión en Uruguay, una conferencia internacional a la que espera que también se reúnan otros países para justamente tocar este tema, digo, en bloque. ¿Cómo lo ven ustedes desde acá? Primero, y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por este espacio y por hacerle seguimiento a la situación de nuestro país, que como todo el mundo sabe es sumamente dramática, ¿no? Bueno, en el caso de la conferencia internacional que se anunció para el próximo jueves 7, es muy relevante que se puedan convocar una decena de países, como dice textualmente el comunicado, una decena de países para dialogar, para conversar, para pensar sobre el tema Venezuela y tratar de encaminar una propuesta de diálogo. Desde la comunidad de venezolanos en Uruguay no hay otra forma para mirarlo sino con buenos ojos, porque todos estamos abogando justamente que la salida al problema ocasionado por el régimen de Nicolás Maduro y por el régimen chavista que tiene 20 años en el poder en Venezuela sea pacífico. La gente lo que está buscando es una transición democrática, elecciones libres y restitución de la democracia. Saludamos cualquier intento de conversación, de encuentro, de buscar puntos comunes. Sin embargo, no te puedo negar que como venezolano, como padre de familia, como ciudadano y que fui estudiante universitario en los tiempos en los que la juventud se levantó contra Chávez y además que hemos tenido muchísimos años de lucha por la democracia de Venezuela, no puedo dejar de ver todo este movimiento con mucho escepticismo porque no hay antecedentes de que las negociaciones con el chavismo hayan funcionado. Sin embargo, hay una gran esperanza. Se agradece muchísimo el papel de Uruguay en esta instancia de conversación, de diálogo, de buscar, perdón, el diálogo, porque el diálogo no se ha concretado. Es una propuesta que está ahí, digamos, en exploración. Quería preguntarte por eso mismo, también cómo lo ven ustedes de acá. Primero la autoproclamación hace casi una semana, y después también, digo, Maduro ya claramente dijo que él no va a llamar a elecciones nuevamente, que si quieren elecciones van a tener que esperar hasta 2025. Va un poco en la línea de lo que vos decís, ¿no? Del escepticismo, pero bueno, también si no se creen que va a haber una negociación es como que está todo entregado. Tal cual. Sí, la sociedad democrática de Venezuela y de América Latina y bueno, y el Parlamento Europeo con esta decisión tan contundente a favor de la restitución de la democracia en Venezuela y a favor del proceso constitucional, demuestra de que hay un espíritu generalizado en función de que vuelva la Constitución y que vuelva la legalidad en Venezuela. Yo creo que se pueda dar una charla, que se pueda dar sentarse a hablar. De que se pueda generar un marco de contacto, de conversación en función de convocar unas elecciones presidenciales. Ya lo decía el expresidente Mujica, hay que hacer elecciones totales en Venezuela con un garante,
estable, con un mediador, con una persona que garantice que las elecciones van a tener un resultado positivo, transparente, y que eso permita que la gente se pueda desahogar democráticamente, de forma soberana, y tener un resultado. Tú mismo lo decías, el escepticismo parte de eso. Desde que el 2004 se realizó la primera convocatoria de diálogo oposición-chavismo en aquella crisis que devino después en un referéndum revocatorio que reafirmó a Chávez, y después muchos otros procesos de crisis que ha vivido Venezuela, desde ese momento nunca hubo una intención o nunca se generó una intención de parte del chavismo para con la oposición de reconocimiento. Y bueno, y a las pruebas nos remitimos, ¿no? En 2015, a finales de 2015, se elige una nueva Asamblea Nacional. En 2016 esa nueva Asamblea Nacional asume el poder, inmediatamente el gobierno la liquida, la anula, quita todas sus competencias, le quita todas sus funciones. Y hay algo, si me permites robarte un minuto, que no podemos perder de vista, que es un antecedente esencial. En 2016, cuando la nueva Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional asumió, con mayoría democráticamente, opositora, correcto, con mayoría opositora, asumió el control del Parlamento, lo primero que hizo fue convocar al chavismo para conversar en función de armar una nueva directiva, armar las comisiones, nombrar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y no se generó nada porque el chavismo no aceptaba que todos los representantes no fueran de ellos. Entonces, con esta declaración, Nicolás Maduro obviamente enrarece el panorama, porque primero dice: me parece muy bien y aplaudo que Uruguay y México convoquen este proceso de diálogo, estoy de acuerdo con el diálogo. Inmediatamente después sale diciendo, bueno, capaz podemos hacer unas elecciones legislativas, pero no unas presidenciales, eso está negado. Entonces es como que antes de que haya cualquier punto de contacto, ya el gobierno lanza las cartas sobre la mesa y dice, no quiero esto, lo que puedo ceder es con esto. Y en realidad en una negociación parte de ceder, cada parte tiene que dar un poco y el otro tiene que recibir, y así sucesivamente, hasta generar un punto de encuentro donde ambos estén de acuerdo. En una negociación no hay un solo sector que salga satisfecho. Y en síntesis, no puede haber un solo sector que tenga la verdad absoluta y la apreciación real de todo, porque en una negociación justamente se busca que cada uno deje un poco y que pueda ponerse de acuerdo el común. Te lo pregunto como politólogo, como periodista, pero como venezolano también, porque es periodista también el señor. ¿Qué peso puede tener el gobierno mexicano y el gobierno uruguayo, o sea, esta alianza con otros gobiernos, para incidir realmente en Venezuela y generar esa charla? ¿Hay realmente una valoración de ambos estados allá como para, sentarse a charlar realmente? Bien, es indiscutible que Uruguay tiene un sistema democrático sumamente ponderado por la comunidad democrática mundial. Bueno, hasta hace muy poco salió una publicación que reafirmaba a Uruguay como una de las pocas democracias plenas del mundo. Y yo creo que ese prestigio que tiene Uruguay lo valida como eventual interlocutor en esta situación. No podemos mentir de que hay una apreciación casi generalizada en todo el continente americano en contra de Maduro. Y la votación del Parlamento Europeo también presiona muchísimo y pisa muy fuerte con respecto a ese rechazo casi global, salvando otras potencias, que hay contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Sí puede tener un papel específico y un peso relevante si permite que el gobierno y la oposición se sienten en función de generar un proceso electoral, vuelvo y cito nuevamente al expresidente Mujica, unas elecciones totales con un garante, que en este caso eventualmente pudiera ser la ONU, que garantice, valga la redundancia, que haya un resultado transparente, que haya un seguimiento internacional, un acompañamiento de todas las naciones que permita que ese resultado de verdad sea reconocido por todos los países que hoy no reconocen a Nicolás Maduro. O sea que alguien va a tener que convencer a Maduro sobre todo de la parte de las elecciones. Te pido que te pongas el auricular, porque está Valeria Tanco y están las chicas también del otro lado que te quieren hacer alguna preguntita. Sí. Las escucha Ángel. Muy bien, buenas tardes Ángel. Yo te quería preguntar por el tema de lo que piensa el gobierno de Maduro, con respecto a las cifras de los venezolanos que se exiliaron. Recién lo dijo la vicepresidenta hace poquitos días, y que no tienen nada que ver con las cifras que se manejan internacionalmente de venezolanos exiliados. Y eso como síntoma de cómo ven la realidad. Sí. Bueno, muy buena pregunta. Esa es una de las características que demuestra que no hay un reconocimiento de la crisis. La ONU, la Unión Europea, los países del vecindario reconocen
que más de 4 millones de venezolanos, algunos hablan de 5 millones de venezolanos, han salido en los últimos años del país. Un país como Uruguay, por ejemplo, en Montevideo. ¿Cuándo en Montevideo se vio tanta movilización de venezolanos, tanta gente acá, en los autobuses, en los trabajos, en los servicios, en las universidades, inclusive en las escuelas, en los liceos? Nunca. Eso demuestra de que obviamente hay una crisis, la gente está huyendo, la gente sale despavorida de lo que está pasando en el país. La crisis humanitaria que se ha generado en la frontera con Colombia, en la frontera con Brasil, en Perú, en Ecuador, en Centroamérica, inclusive hay muchísimos venezolanos. Hasta hace un par de años hubo varios casos de xenofobia en Panamá, por ejemplo, por la abrumadora migración que en muy poco tiempo llegó ahí de venezolanos, naturalmente. Ni hablar de España, ni hablar de Estados Unidos, fundamentalmente en el estado de la Florida, donde hay más de 400.000 venezolanos. Es decir, las cifras están ahí, las convalidan los consulados y las embajadas de los países que reciben esa diáspora, pero el gobierno, que es responsable de esa ciudadanía que está saliendo, de por lo menos de que tengan sus documentos en regla, de que tengan su pasaporte, de que tengan sus documentos civiles fundamentales, sus documentos académicos, apostillados según el Convenio de La Haya, ese gobierno no se hace responsable por esa cifra y sencillamente no la reconoce. Y bueno, indudablemente es una de las características que demuestra que la administración de Maduro durante todo este tiempo no ha reconocido la profunda crisis humanitaria que vive el pueblo de Venezuela. Ángel, muchísimas gracias por estos minutitos. Muchísimas gracias. Y bueno, chiquinas, esta gente tiene un emprendimiento que está buenísimo, que es Manos Beneguaya. Vamos a ver si hacemos un movilcito o algo de ese lado, porque está espectacular. Vamos arriba. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Muchas a ustedes. gracias. Que estén muy bien. Hasta Muchas luego. gracias Nos a vemos ambos. mañana, chicas. Nos vemos mañana.